Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de estar hoy en tu presencia, Señor. Gracias por el inmenso amor que tú nos has mostrado, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque en tu Hijo Jesucristo tú nos has bendecido con toda bendición. Y nos has unido en un solo cuerpo. Y nos permites hoy compartir, Señor, aunque estamos en lugares diferentes, compartir tu palabra, compartir aquello que tú quieres hablar hoy a tu iglesia, Señor. Te pedimos tú dispongas nuestro corazón, Padre. Tú nos ayudes a hablar en fidelidad, Señor, a hablar lo tuyo y ser guardados en esperanza, Señor. Esperanza que nos da tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Entonces, mis hermanos, que vamos a tocar un tema que me estuvo pues poniendo en mi corazón acerca de ciertos asuntos en los que tenemos que crecer como creyentes. Vamos a hablar acerca de ciertas esferas de la vida del creyente en las cuales él tiene que invertir si él quiere madurar, si él quiere crecer en el Señor, si él quiere ser usado por Dios. Entonces, con la ayuda del Señor vamos a estar viendo el aspecto individual, el aspecto del individuo, el aspecto familiar, el aspecto de la iglesia y el aspecto del llamado del Señor al servicio. Vamos a verlo así, no muy profundo, por causa del tiempo, sino que vamos a hacer énfasis más bien en aquella preparación que quiere que tengamos el Señor, en aquella consagración a la cual Él nos está llamando como creyentes. ¿Y por qué esto, hermanos? Porque vamos a hablar de este tema, porque en nuestros días vemos varias realidades que afectan a la iglesia del Señor. En cuanto a la consagración personal, el descuido de desinterés de la vida espiritual del cristiano. Es algo que hoy vemos algo muy común en medio de muchos que dicen ser creyentes, de muchos que han sido salvados por el Señor, pero que les falta mayor consagración. Por otro lado, también tenemos, hermanos, una tremenda crisis en medio de las familias, de los hogares, de que muchos cristianos que están cayéndose a pedazos. Esposos que abandonan a sus esposas, sus obligaciones como maridos, de amarlas, de proveerles, de cuidarles. Esposas que no respetan a sus maridos también tenemos. Matrimonios que terminan en divorcio. Tenemos el machismo, el feminismo, que deforman la familia. Y tenemos los hijos que hoy en día pues están en gran rebeldía contra los padres. Y en la iglesia también, hermanos, nos va mucho mejor en muchos asuntos. Tenemos que congregarnos, pero muchos están temiendo, hermanos, en este tiempo congregarse y pues están viniendo muchas falsas doctrinas. Y por causa de toda esta pandemia que estamos viviendo, hermanos, esto es un fenómeno creciente en muchos hermanos, una gran apatía hacia las cosas de Dios, apatía a reunirse, como decíamos, aunque puedan. Digamos, hay lugares donde uno puede reunirse y la gente no se está reuniendo por miedo, miedo a la muerte. Hay gente que incluso puede reunirse virtualmente porque no lo permiten hacerlo físicamente en otros lugares. Tampoco aprovechan estos medios, hermanos, para reunirse. Hay apatía hacia la literatura en muchos lugares. Hay apatía a preocuparse por los hermanos, ocuparse de las cosas del Señor. Y por último, hermanos, y no menos importante, en cuanto al servicio, hay algo que la iglesia siempre está necesitando, hermanos, y es obreros. Es un servicio al Señor en medio de los hermanos. Hermanos dispuestos a servir, dispuestos a pagar el precio. Pero vemos en medio de la iglesia, hermanos, que la iglesia está sufriendo de falta de personas que quieran servir, de personas que quieran consagrar su tiempo, su disposición, sus bienes, para entregarlos al Señor, para un mayor servicio, que no quieren usar sus dones para servir a otros, para glorificar al Señor. Y esto es algo que vemos, hermanos, que es muy común en nuestros días. Entonces, son cosas que necesitamos meditar, necesitamos ver según la palabra de Dios, para que se nos ayude a vivir una vida cristiana normal, una vida cristiana que sea realmente espiritual. Entonces, todas estas esferas, hermanos, están unidas para llevarnos a esto último, que es glorificar al Señor. Entonces, con ayuda del Señor, eso es lo que vamos a estar viendo, mis hermanos. Entonces, vamos a comenzar, hermanos, con la esfera de la consagración personal. Como cristianos, hermanos, estamos llamados a la comunión con Dios. Eso nos lo dice el apóstol Pablo, o lo dice el apóstol Pablo a otros hermanos en Corinto, en 1 Corintios 1, versículo 9. Si me permiten leer, se los dice. Fiel es Dios,
por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, mis hermanos, el Señor nos llamó, el Señor nos salvó, y el Señor no solamente nos salvó, hermanos, no solamente nos libró del lago de fuego, no solo nos libró de un montón de consecuencias, hermanos. Él también nos llamó a tener comunión con Él. Él nos llamó a una vida plena de comunión a través de su Hijo Jesucristo. Y muchas veces es un asunto, hermanos, que nosotros descuidamos, un asunto que nosotros tenemos como algo normal, algo banal a veces. Y olvidamos que nosotros no siempre fuimos llamados para ser salvados. Él no solamente quitó la ira de Dios y el castigo eterno por medio de Jesucristo. No solo quitó nuestras transgresiones del medio. Él las quitó, hermanos, para tener comunión con Él, por medio de la sangre de su Hijo. Por lo cual, hermanos, podemos decir que ahora tenemos acceso al lugar santísimo. Ahora podemos acercarnos a Dios con confianza, hallar misericordia para el oportuno socorro. Pero muchos cristianos, hermanos, se detienen ahí, al primer kilómetro de su vida cristiana. Comienzan a experimentar las bendiciones de la salvación, comienzan a experimentar aquellas promesas que Dios da a los creyentes, pero no se quedan en las primeras cosas y no quieren avanzar. Hermanos, el llamado a la comunión con Dios es mucho más que solamente la salvación. Es mucho más que haber recibido la vida eterna y que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. El Señor quiere tener intimidad con nosotros, mis hermanos. El Señor quiere llevarnos más allá de una vida cristiana complaciente, donde pensemos que ya hemos llegado, hermanos. El mismo apóstol Pablo decía a los filipenses que él no creía, él no pensaba de sí mismo que él ya había alcanzado la meta, hermanos. Que se extendía a lo que estaba delante, olvidando lo que quedaba atrás, a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él quería más del Señor, quería identificarse más con el Señor Jesucristo. Y a veces nosotros, hermanos, como que nos basta solamente un poquito de comunión. Pero puesto, hermanos, por estas cosas que estamos diciendo, podemos decir que el cristiano, para tener una vida más consagrada, una vida más profunda con Dios, tiene que tener en cuenta estas cosas que vamos a hablar. No vamos a hablar, hermanos, nada nuevo. Cosas básicas que siempre tenemos que estar recordando, porque a veces olvidamos, hermano. Y qué bueno que comenzando este año podamos recordar estas cosas. Entonces, el cristiano debe orar, hermanos. La oración es un distintivo del cristiano. Podría sonar como algo obvio, algo que todos saben, pero hermanos, lastimosamente no muchos lo practican de una manera más profunda. Algunos se contentan con migajas en la oración, hermanos. Miren lo que decía nuestro hermano Spurgeon acerca de la oración. Él decía, no todos los hombres son piadosos. Los impíos constituyen la gran mayoría de los seres humanos. Cuando un hombre empieza a ser piadoso, esta es la primera señal de que ha ocurrido un cambio en su vida. He aquí, él ora. La oración es la señal del hombre piadoso en sus inicios. Hasta llegar al punto de rogar y pedir, no podemos estar seguros de que tenga vida eterna. Entonces, hermanos, ¿cómo está nuestra vida de oración personal con el Señor? ¿Tenemos vida eterna? Entonces tenemos que orar. Si tenemos vida eterna, hermano, esto es algo que se va a dar natural. Pero como decíamos, hermano, no podemos contentarnos con los inicios. Yo espero que aquí todos mis hermanos saben orar, muy seguramente, pero hermanos, ¿cuánto tiempo dedicas a orar? ¿Qué has hecho con aquello que Dios te ha dado en Jesucristo, esa comunión a la cual Él te ha llamado? ¿Tú oras solamente, hermanos, como hacen muchos, para gracias a Dios solamente por el pan diario? Porque te dio un día más de vida. Las oraciones de muchos creyentes no pasa de eso, mi hermano. Así yo voy a reuniones de oración y eso es toda la oración de unos hermanos. No es que esté mal orar por el pan, no es que esté mal orar por la provisión, no es que esté mal pedir por el trabajo, hermanos. Sino dice que todas nuestras peticiones deben ser conocidas delante de Él. Pero eso es toda la comunión que tienes con Dios, hermanos. Porque la comunión de muchos cristianos se reduce, hermanos, a lo que oran en el desayuno, el almuerzo y la cena y antes de dormir. Lastimosamente. Hermanos, la oración es un medio de gracia por el cual Dios nos permite que crezcamos en la comunión con Él. Nuestro hermano Pablo hace unos días compartía en un campamento que tuvimos acerca de la parábola de las minas en una pregunta que le hicieron. Y hermanos, la parábola de las minas está en Lucas 19, versículo 11 al 27. Y nuestro hermano explicaba algo muy interesante que me quedó ahí en el corazón. Estas minas, hermanos, eran 10 minas para cada uno de estos 3 hombres. A los 3 se les dio lo mismo. Esta parábola, como explicaba ya nuestro hermano, trata de aquellas cosas que Dios nos dio a todos los creyentes por igual.
en su gracia. Todas aquellas cosas que vienen la salvación, la oración, la palabra, la comunión con los hermanos, la vida de la iglesia, la vida eterna, todas estas cosas lo hemos recibido los cristianos en la misma medida. Asimismo, hermanos, la posibilidad de orar, hermanos, no es para algunos ungidos. No es para los que predican la palabra, que ellos deben orar más que otros. Sí deben orar, pienso más que otros, pero hermanos, todos debemos orar. Y debemos crecer en la oración. Ahora, cuando el Señor vino a que le dieran cuenta de las minas, unos habían producido con las 10 minas, 10 minas más. Otros produjeron otro poco menos. Y uno escondió las 10 minas y no produjo nada, por temor. Así somos a veces con la oración, hermanos. Somos como, no sé si llamarlo tímidos, somos lentos para orar, hermanos, lentos para ocuparnos en este medio de gracia. Y como no nos ocupamos, hermanos, no crecemos en él. Hermanos, todas aquellas cosas que nos ha dado en la vida eterna, incluido la posibilidad de orar, de clamar a nuestro Padre Celestial, son cosas en las que debemos invertir, como estas 10 minas. ¿Para qué? Para que crezcamos en eso, hermanos. Todos recibimos el mismo Espíritu Santo por la misma medida, pero ¿qué tan llenos somos del Espíritu Santo? Cada uno. ¿Cuánto procuramos ser más llenos? ¿Cuánto procuramos también crecer en la comunión con Dios? Todos tenemos comunión con Dios, pero tú procuras crecer en esa comunión con Dios, procuras tener algo más profundo con el Señor, o quieres agarrar las 10 minas de la oración y dejarlas escondidas y no crecer en ella. La oración, hermanos, no fue una opción para el creyente, sino una necesidad. Si no crecemos en ella, hermanos, estamos estancados. Y como fue una necesidad para el creyente, hermanos, ¿por qué fue una necesidad? ¿Por qué decimos que fue una necesidad para el creyente, hermanos? El creyente que no ora será presa fácil del diablo, hermanos, de su propia carne y del mundo. Un creyente que no ora pronto, hermanos, está a enfriarse y alejarse en aquella comunión que Dios lo ha llamado a tener. En Mateo, hermanos, capítulo 26, versículo 41, miren cómo lo serio que el Señor trata para lo serio que es para el Señor la oración. Él decía, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Qué tremendo aquí lo que nos dice nuestro Señor. Hermanos, el que ora reconoce su debilidad. El que no ora, hermanos, cree que él puede por sí solo. Cree que él es autosuficiente. Cree que él puede avanzar en la vida sin el Señor. Cree que puede tomar sus propias decisiones sin tener en cuenta a Dios, sin ponerlas delante de él. Hermanos, es una arrogancia. Nosotros vamos a orar por todo lo que hacemos, por todo lo que vamos a hacer, hermanos. Por todo aquello que el Señor nos ha puesto y de todo lo que el Señor nos ha llamado. Pero, hermanos, qué difícil, ¿no? Qué difícil porque nuestra carne es débil, hermanos. Y como nuestra carne es débil, débil para orar, fuerte en nosotros para llevarnos a aquello que es contrario a Dios, entonces, mis hermanos, tenemos que invertir más en la oración, porque si no ese músculo espiritual, hermanos, no va a crecer. Entonces, algo que debemos orar, debemos ser intencionales, hermanos. Entonces, ¿cómo podemos también crecer más en esta consagración personal en cuanto a la oración? Hermanos, podemos ponernos horarios para orar. Hermanos, la Biblia nos habla acerca de orar de madrugada, de despertarnos temprano, antes que, hermanos, que salgan tantas ocupaciones que nos llenan. Hermanos, algunos que fácilmente se levantan a las 4 de la mañana, hermanos, a trabajar. Luego se levantan a las 5, a las 6, les queda fácil. Pero cuando es acerca de orar, hermanos, ahí sí, como que somos débiles, como que nos cuesta. Hay gente que trabaja de las 4 de la mañana que se levanta hasta las 7 de la noche y no ha orado. No ha apartado tiempo para el Señor, pero sí tiene tiempo para trabajar. Hermanos, necesitamos ser intencionales en cuanto al tiempo de oración. Si nosotros no fijamos tiempos de oración, no podremos crecer en eso, hermanos. Si decimos que voy a orar cuando tenga tiempo, entonces tal vez nunca vas a orar, tal vez nunca vas a crecer, tal vez solamente vas a orar en el almuerzo, la cena y el desayuno. Pero, hermanos, tenemos que hacer espacio en nuestra agenda primeramente para el Señor. No me acuerdo el nombre de un hermano, un predicador de la antigüedad que decía que no podía permitir que las aves se levantaran antes de él a cantar, antes que él orara. Martín Lutero decía que tenía que orar 3 horas en la mañana porque si no, no alcanzaba a hacer todo lo que tenía que hacer en el día. Y nosotros hacemos tantas cosas, hermano, y no oramos por ellas, no las ponemos delante del Señor, no encomendamos nuestra vida a Él. Debemos crecer en esta parte de la consagración. Pero no solamente necesitamos apartar horarios, necesitamos apartar un lugar donde orar. En Mateo 6, versículo 6, el Señor Jesús aconsejaba, enseñaba, decía que cuando oraras, entraras en tu habitación, la cerraras y oraras ahí en tu secreto. ¿Por qué, hermano, ahí en tu secreto? Porque ahí no tienes distracciones.
porque ahí no van a entrar a interrumpirte, porque nadie sabe que estás orando y nadie te va a llegar a molestar. Hermanos, tal vez no tengas una habitación, digamos, yo en mi casa no tengo mucho lugar donde orar, está el bebé, siempre está buscándolo a uno, siempre hay cosas que hacer, y todas veces, hermanos, yo hasta me voy de la casa, me voy a buscar cualquier lugar, hermanos, para orar. Tenemos que ser intencionales. Tal vez tú tienes un lugar cerca donde un parque, tal vez tú tienes un lugar cerca donde ir que no va ninguna persona y puedas orar tranquilo, tal vez tengas muchas habitaciones en tu casa y puedas encerrarte y orar como dijo el Señor. Pero hermano, si tú no apartas un lugar, si tú no apartas horario, hermano, tú no vas a crecer en la oración. No vas a pasar de los 15 minutos, de los 5 minutos. Entonces, hermano, tenemos que ser intencionales. Si no somos intencionales, como decía Spurgeon, hermanos, pareceremos, aunque tengamos, perdón, las intenciones más nobles, no tendremos ningún resultado. Pero, hermanos, tenemos que ser intencionales. Pero un cristiano piadoso, hermanos, no solamente ora, también lee. Un hombre piadoso, un hombre espiritual, hermanos, no solamente se va a dedicar a orar, él también lee y medita en las escrituras. Miren lo que dice 1 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hermanos, si queremos ser hombres piadosos, preparados para toda buena obra, entonces necesitamos no solamente pasar tiempo en oración, no solamente pasar allá en el lugar alto, en el lugar secreto, en el lugar santísimo tiempo con Dios. Necesitamos también ser personas de la palabra de Dios. Pasar tiempo en las escrituras. Nuestra mente necesita estar sumergida en la palabra de Dios, hermanos, todos los días, necesita ser renovada, hermanos. Yo siento, hermanos, cómo mi carne me oprime, cómo mi mente divaga cuando yo no paso tiempo suficiente orando, hermanos, y tiempo suficiente en la palabra de Dios. Veo cómo mi carne se fortalece y mi espíritu se debilita, hermanos. Tú lo has notado en tu vida, tú has notado que cuando pasas tiempo con Dios, cuando pasas tiempo en su palabra, puedes pensar con más claridad, hermanos, puedes tomar mejores decisiones, porque es Dios que te está guiando por medio de su palabra y en la oración. De la misma forma, hermanos, el cristiano que no vela en oración y el cristiano que no permanece en la palabra es un cristiano, como decimos aquí, debilucho, un cristiano flaco, un cristiano débil, un cristiano que no puede avanzar, hermanos. Hermanos, si no nos fortalecemos la palabra, seremos ignorantes, nos desviaremos de la verdad, estaremos atestados de toda injusticia e inútiles para la obra de Dios. Porque si la palabra de Dios nos enseña, nos corrige, nos instruye, nos prepara para toda buena obra, lo contrario es que seremos ignorantes, desconoceremos la verdad, no seremos corregidos, andaremos en nuestros pecados y seremos inútiles para la obra de Dios. ¿Quieres ser útil al Señor? Necesitas ser instruido por la palabra de Dios, necesitas ser corregido, necesitas ser enseñado, necesitas saber qué es la justicia de Dios por medio de su palabra. Necesitas saber cómo Él quiere que tú obres. Un cristiano que no persevera en la palabra de Dios no puede conocer su voluntad, hermanos, como debe conocerla. Un cristiano que no persevera en la palabra de Dios no sabrá cómo llevar a cabo su voluntad, aunque la llegue a conocer. Un cristiano que no persevera en la palabra de Dios será fácilmente engañado y desviado. Fácilmente, hermanos. Va a creer cualquier cuento, cualquier conspiración que escuche, cualquier historia. ¿Por qué? Porque no está atento a la palabra de Dios. Hermanos, en nuestros días, yo he visto muchos cristianos que están más atentos, aquí dice YouTube, y las conspiraciones del WhatsApp, de la vacuna, de tantas cosas. Pero si tú le preguntas un versículo de la Biblia, no lo conocen, hermanos. Si tú le preguntas un pasaje de la Escritura, es ajeno a él. Una cosa terrible, hermanos. Tenemos que consagrarnos en su palabra. Por todo esto podemos decir, hermanos, sin lugar a dudas, que un hombre, una mujer espiritual es un cristiano piadoso, que no solamente ora, sino que lee y medita en la palabra de Dios, hermanos. Qué necesario, hermanos. Por la palabra de Dios, hermanos, somos hechos sabios. En el Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio el sencillo. Hermano, tú eres un hermano sencillo, tal vez un hermano sin mucho estudio, tal vez un hermano que ha sido ignorante, indocto en muchas cosas. Hermano, la palabra de Dios te puede hacer sabio. La palabra de Dios nos da sabiduría de lo alto, sabiduría que los hombres de este siglo no han conocido, hermanos. Pero si tú pasas más tiempo en la televisión, si tú pasas más tiempo en el WhatsApp, en el Facebook, en tantas cosas que hay para hacer hoy en día, hermano, en el gimnasio, entonces tu mente no va a ser renovada y tú no vas a ser sabio.
tú vas a seguir siendo ignorante e indocto en las cosas del Señor. Por la palabra de Dios también somos guardados de pecar. El Salmo 17:4 dice, en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de la senda de los violentos. No quieres guardarte la violencia, guardarte el pecado, corregir tu camino, necesitas la palabra de Dios. Muchos hermanos pecan por ignorancia, porque no conocen aquello que Dios aborrece y aquello que Dios ama. Necesitamos consagrarnos en su palabra. Necesitamos volvernos a Él, Señor. Por la palabra de Dios también somos protegidos. Salmo 18, versículo 30 dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, acrisolada la palabra de Jehová, escudo a todos los que en Él esperan. ¿Por qué la palabra de Dios nos protege? Aquí lo dice, es un escudo para todos los que en Él esperan, hermano. La palabra de Dios es un escudo, hermanos, no solamente la fe. La fe dice que viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, con los dardos del enemigo, hermanos, los podemos parar por la fe. Pero la fe, hermanos, viene por la palabra. La palabra, tenemos un escudo de la fe solamente cuando estamos en la palabra de Dios, hermanos. Si no conoces las promesas de Dios, cuando venga el enemigo a tentarte, cuando venga el enemigo a acusarte, ¿cómo podrás defenderte, hermanos, si no conoces su palabra? ¿Cómo podrás usar la espada del espíritu para que el enemigo huya cuando te quiera atacar? Si no la conoces, ¿cómo podrás defenderte, hermano? Necesitamos la palabra de Dios. En la palabra de Dios somos santificados, somos consagrados, somos apartados. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, decía el Señor Jesús. ¿Y qué es tu verdad? Ahí mismo responde el Señor, tu palabra es verdad. En la palabra de Dios somos separados de la mentira de este mundo, hermanos. Nuestra mente es separada de los engaños, de las falsas filosofías y huecas sutilezas de los hombres, según el mundo y no según Jesucristo. Por la palabra de Dios sabemos, hermanos, qué hacer, cómo vivir, cómo actuar. Además, la palabra de Dios es nuestro manual de vida. Cómo es en nuestro matrimonio está en la palabra de Dios. Cómo debo ser en el trabajo está en la palabra de Dios. Cómo es la iglesia, sus reuniones, el gobierno, todo está en la palabra de Dios. En la palabra de Dios somos santificados, somos apartados de lo que nosotros mismos pensamos que debe ser para que sea lo que es el Señor. Hermanos, debemos ponernos horarios también para la lectura y la meditación de la palabra de Dios. Hermanos, si tú solamente vives de buenas intenciones, comenzaste el año y dices, voy a leer toda la Biblia este año, hermano, ¿por dónde vas? Ya acabaste Génesis, ¿por dónde estás yendo, hermano? ¿Te estás poniendo horarios para leer la palabra? ¿Te estás poniendo metas para poder leer la palabra de Dios? ¿O solamente tienes buenas intenciones de año nuevo, hermano? Que hasta ahora siguen siendo buenas intenciones en este mes. ¿Dónde estás en la palabra de Dios, hermano? Tienes que ponerle fecha y hora a esa lectura en la palabra todos los días de manera sistemática, hermanos. Si no, tú no vas a crecer en eso, hermano. Si la lees de vez en cuando, hermano, ¿acaso tú comes de vez en cuando? ¿Tú respiras de vez en cuando? Si la oración es nuestro respirar y debemos respirar y estar orando siempre, entonces la palabra de Dios es nuestra comida, nuestro alimento, hermanos. Porque no solamente el pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces tenemos que estar alimentándonos continuamente de su palabra. Y no solamente, hermanos, la palabra de Dios, todo tipo de literatura cristiana edificante, hermanos. Folletos, revistas, biografías de hermanos, de misioneros, libros cristianos que nos ayudan a entender mejor la palabra, hermanos. Tanto material que hay hoy en día, hermanos. Si ustedes conocieran, hermanos, las bibliotecas virtuales de PDF, hermano, hay un montón de libros. Lo que falta es más tiempo para leer tantos, hermanos. Saber escoger bien, porque también hay muchos libros malos. Hermanos, ¿quién vas a leer un libro este año? ¿Cuántos libros leíste el año pasado? ¿Cuánto tiempo pasas en literatura edificante, Señor, que te anima en tu vida espiritual a orar más, a leer más la palabra, a perseverar en las obras que el Señor nos llamó a hacer, a prepararte para su servicio? ¿Estás leyendo, hermano? Necesitamos una consagración personal, hermano, y estas cosas, estos medios de gracia nos ayudan, hermano. La oración, la palabra, la literatura. Un cristiano piadoso es un hombre consagrado, no solo porque ora, lee la palabra y medita, sino más porque también baja del monte de la revelación para tener una vida práctica. Por eso el Señor Jesucristo en Mateo 7, si me acompaña, en versículo 24, el Señor habla de los dos cimientos. Y Él dice, perdonen que vaya un poco rápido, pero es por el tiempo, hermanos. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, aquí en Mateo 7:24, y las hace,
Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Qué tremendo, hermanos. Hermanos, yo conozco personas que me dicen que oran, que leen la palabra, que ven buenas prédicas, que leen buenos libros. Pero cuando llega el momento de obedecer, ahí es donde flaquean, hermanos. Qué tremendo orar a Dios, tener comunión con Él, conocer su palabra y su voluntad y meditar en ella, pero cuando llega el momento de la verdad, no ser obedientes, hermano. ¿De qué me sirve a mí todo lo anterior si eso no me lleva a mí una vida práctica, una vida consagrada, una vida de verdad entregada al Señor? Hermano, es imposible que un hombre de verdad se dedique a la oración, a la palabra de Dios, a la literatura, y que eso no vaya a llevar fruto. Si no está llevando fruto, hermano, es o porque no conoce al Señor realmente, o porque ha cerrado su corazón y sus ojos para no oír, como hacían los judíos. Hermano, los judíos iban y oraban 3 veces al día en el templo. Tenían los rollos, la palabra de Dios, la Biblia, tenían todo, hermano. Y sin embargo no hacían la voluntad de Dios, ponían sus propias tradiciones, hacían lo que ellos querían, tenían una religión muerta, teniendo mismo la palabra y orando, hermano, haciendo los sacrificios que Dios había mandado. Ellos dicen que no guardaban la ley realmente. Dejaron más importante la ley de lado, hermanos. Entonces, hermanos, esa consagración en la oración, en la palabra, en el meditar, en la literatura, hermanos, tiene que llevarnos a una vida práctica de obediencia a la palabra de Dios. Hermano, hay gente que me dice que está orando por un matrimonio y de yugo desigual. Y yo le decía el otro día a un hermano, pero ya no está escrito en la palabra. O sea, Dios que no ha revelado acaso que eso está mal. Necesitas orar más a Dios, preguntarle más sobre eso. ¿No estás seguro que lo que Dios dijo ya es verdad y que su palabra no va a cambiar? A veces problemas, hermanos, no lo que dice la palabra, sino lo que dice nuestro corazón. Que nuestros oídos se cierran para oír la palabra de Dios y hacemos lo que nosotros queremos. Entonces, hermanos, necesitamos obediencia para que nuestra consagración sea práctica, hermanos, y no sea una falsa espiritualidad, de la cual abunda mucho en nuestros días. El cristiano, hermanos, es conocido por lo que hace también, no solo por lo que ora y por lo que lee, sino por lo que hace. Orar, la palabra, la literatura, la comunión con otros, la obediencia. Todo eso son cosas que son parte de una consagración personal. Pero hermano, el cristiano no solamente es conocido por lo que hace. Consagrarse no solamente es hacer, es también las cosas que no hacemos y que nos abstenemos de hacer. Lo que dejamos de ver, hermanos. Eso es parte de nuestra consagración. ¿Qué has dejado de ver desde que te convertiste? ¿Estás dejando de ver las novelas, hermano? Yo creo que no hay entre ustedes ahí viendo novelas. Muchos están ahí metidos en Netflix viendo cosas que no deben ver. Muchos están metidos en Facebook viendo cosas que no deben ver. Muchos se meten a YouTube a ver cosas que no deben ver. En Internet a ver cosas aberrantes, cosas que no deben ver. Hermano, tú has consagrado tus ojos al Señor como hizo Job. Has consagrado tu mirada, hermano. Cuando yo salgo a la calle, yo siempre oro, hermanos. Hasta cuando salgo a orar, oro, Señor, guarda mis ojos. Guarda mis ojos para ti. Nosotros vamos a aprender a consagrarnos, Señor, en el Señor. Vamos a aprender, hermanos. También vamos a ver, hermanos, lo que no debemos hacer. Cosas en las que no deberíamos ocuparnos como cristianos, en las que deberíamos gastar nuestro tiempo, cosas triviales, cosas banales, cosas que nos distraen, hermanos, de una verdadera consagración del Señor. Hermanos, ¿para qué usas tus manos? ¿Para qué usas tus pies? ¿Para qué usas tu mente, hermano? ¿Está consagrado el Señor? Porque nos dice Pablo allá en Romanos 6, que así como antes nuestros miembros eran usados como instrumentos de injusticia, de pecado, ahora debemos presentar delante del Señor nuestros miembros como instrumentos de justicia. Y has presentado tu vida, tu cuerpo, hermano. El Señor no solamente quiere tu espíritu, tu alma, sino quiere tu cuerpo, hermano. Ya se lo has presentado, hermano, al Señor, para que todo lo que hagas con Él lo honre, lo glorifique. ¿O qué haces con tu cuerpo, hermano? Hermanos, el cristiano consagrado también es conocido por las amistades que deja atrás. Hermanos, ¿cómo están tus relaciones? ¿Tu mejor amigo sigue siendo aquel incrédulo? Yo he conocido cristianos que dicen que su mejor amigo es un gay.
y ellos lo aceptan como es y ven que es bueno, hermano, consagra tus amistades, consagra tus conversaciones con las personas. Hermano, no pierdas tiempo. No pierdas tiempo. Si vas a hablar con un incrédulo, que sea para predicar el evangelio, que sea para mostrarte amistoso con él, para ganarlo. Hermano, pero hay amistades que no nos convienen, que no nos permiten consagrarnos, que todo el tiempo nos sacan, no nos dejan orar, no nos dejan leer la palabra, nos succionan el tiempo, lo hacen gastar en vano, hermanos. Esas amistades no convienen. La amistad que le conviene a un cristiano, que le ayuda a consagrarse más, es la amistad que lo llevan a Dios. Esos son los amigos que necesitamos, amigos que nos recomienden libros cristianos, amigos que nos digan vamos a orar, amigos que nos digan vamos a estudiar la palabra, amigos que nos digan vamos a perseverar en el Señor, vamos a congregarnos, vamos a buscar de Él. Esa es una amistad de un hombre consagrado. Es una amistad que un hombre cristiano y una mujer cristiana necesita. Debemos consagrarnos en eso en lo personal. Lo que escuchamos y lo que no es también parte de nuestra consagración personal. ¿Qué escuchas, hermano? ¿Dónde están tus oídos? ¿En puras conspiraciones? ¿En la música del mundo? ¿En vanidades? ¿En chismes? Hermano, consagra tus oídos, consagra tu boca, consagra tus pensamientos. Hermanos, y no solamente eso, nuestro dinero, hermanos. ¿En qué usas tú tu dinero? ¿Ya has consagrado en lo personal en tus gastos, hermano? ¿Apartas algo para el Señor? ¿Apartas algo para servir a otros, para ayudar al pobre, al necesitado, a la obra del Señor? ¿O todo es para ti? ¿Cómo gastas tu dinero, hermano? Todo lo que gastas en una camiseta, millones de... Bueno, aquí son distintas monedas que manejamos, ¿no? Pero más de lo necesario, hermano. Tú vives para la comida, vives para la ropa. ¿Para qué vives, hermano? ¿Tus finanzas están consagradas? ¿Tú vas a Dios para tus gastos? ¿O tú eres el que controla tu propia vida? Como si tú fueras tuyo, como si el Señor no te hubiera comprado. Y hay cosas que son del Señor y cosas que no. O sea, mi mente es del Señor, mi espíritu es del Señor, mi alma es del Señor, mi cuerpo, bueno, es del Señor, pero mi billetera, eso como que me pertenece a mí. Además, o es todo o es nada con el Señor. Si queremos tener una vida consagrada, una vida personal, más allá de lo común como cristianos, todo debe ser consagrado, todo debe ser puesto en el altar. Todo, mis hermanos. No te quedes con nada. Entonces debemos ver cómo usamos nuestras finanzas. Lo que estudiamos, hermano, debe ser consagrado al Señor. Lo que estudias es para el Señor o es para ti porque piensas en hacerte millonario, en tener una vida y un estatus especial. Hermano, ¿por qué tú estudias? ¿Tú ya oraste al Señor por qué estudiar y lo que estás estudiando es la voluntad de Dios? ¿O estás estudiando cosas que son contrarias a Dios? Porque hay carreras que son contrarias al Señor y hay otras carreras que no son contrarias, pero que nos alejan de la comunión, nos alejan del diseño de Dios, nos alejan de la voluntad tal vez de Dios personal para nuestra propia vida, el llamado del Señor, los dones que nos ha dado. Todo debe ser consagrado al Señor, lo que estudiamos, lo que trabajamos, lo que pensamos, todo debe ser para el Señor. Y ahí concluyendo esa parte de lo personal, podríamos decir, hermanos, somos llamados a la comunión. Y en esa comunión y consagración que hacemos por medio de la oración, por la palabra, por la consagración personal en todas nuestras áreas y la obediencia a Dios. Entonces, eso en lo personal, hermanos. Pero por eso nos gastamos más que nada en la esfera personal porque esa es la base de todo, mi hermano. Ahora pasamos al segundo asunto que es la consagración familiar. Hermanos, no solamente tenemos que estar consagrados como individuos, si estamos casados o si somos hijos, si somos padres. Entonces, si estamos en la esfera de la familia, hermanos, también nuestra familia necesita ser consagrada al Señor. Josué decía en Josué 24, versículo 15, y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién vas a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Podríamos también parafrasearlo para nosotros de esta manera. O vamos a servir a los mismos falsos señores, falsos dioses que idolatra este mundo, en los cuales nosotros también con los cuales nosotros también estamos antes de conocer al Señor Jesucristo, o con los falsos Jesuses que hay por ahí, las falsas doctrinas que están por ahí, o vamos a servir realmente al Señor conforme a su palabra, conforme a la realidad, conforme a su llamado, como familias. Tenemos muchos malos ejemplos, hermanos, en nuestros días, a los cuales podríamos mirar y seguir como ellos.
Podríamos decir como Josué, nuevamente parafraseándolo a Josué, tal vez tú digas, yo no sé qué van a hacer ustedes, si van a servir, si van a tener una familia como la fue la de tu padre, la de tu madre, tal vez una familia sin temor de Dios, una familia que no fue consagrada, tal vez tú vas a seguir ese modelo, otros modelos que tú ves a tu alrededor, o tú vas a seguir el modelo para tu familia conforme a la palabra de Dios. ¿Qué modelo vas a seguir? Porque tenemos muchos modelos hoy en día en el mundo, hermanos, de supuestas familias, pero que no son las familias que Dios ha fundado en su palabra. Ni siquiera tienen que ser llamadas familia, ¿no? Hombre con hombre, mujer con mujer, o tantas cosas más que están inventando, en vez de hijos tienen perros. Hermano, eso no es la familia que Dios diseñó. No debe ser la familia que nosotros vamos a tener, con la cual nosotros vamos a identificar. Los jóvenes deben aprender que la familia no es así, que hay un diseño. Tenemos nuestros propios pensamientos también, hermanos, de cómo debe ser la familia. Hermanos, es que las cosas se hacen en mi casa porque yo soy ahí el hombre de la casa y se hacen como yo quiero. Así piensan muchos. Pero hermanos, o va a ser como yo quiero, como tú quieres, como el mundo dice, o va a ser como dice la palabra de Dios. La familia tiene que estar consagrada. Y la única forma de consagrarla es llevarla al modelo del Señor. Porque ante el panorama que Josué no fue neutral. Tampoco Josué se amoldó a lo que veía, ni al pueblo que ocupaba la tierra. Josué se consagró a sí mismo al Señor y consagró su familia. Y nosotros vamos a hacer lo mismo. Una familia piadosa, hermanos, para que ya entremos en cómo listo, pero cómo consagro mi familia, cómo es una familia consagrada. Una familia piadosa, una familia consagrada, como veníamos diciendo, debe ser conforme al modelo de Dios. Cuando los fariseos tenían su propio modelo, cómo debía ser el matrimonio, Jesús les respondió en Mateo 19:4. Y él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, hermanos, cada vez que nosotros nos encontremos, tal vez tú llegaste al Señor con una familia distorsionada, tal vez tú llegaste al Señor con una idea equivocada de la familia, pero al principio no fue así, hermano. Hombre y varón los creó, el hombre se unirá a su mujer, será una sola carne. Y los siguientes dijo el Señor, vayan y multipliquen, llenen la tierra, tengan hijos. Esto es un matrimonio y con hijos una familia conforme al diseño de Dios. Y eso es a lo que tenemos que volver. Porque si no tenemos esa base, hermanos, no hay consagración alguna que podamos edificar encima. Después también que muchos tienen situaciones particulares, tal vez madres cabeza de hogar solas, o hombres solos con sus hijos, gente que se divorció antes de conocer al Señor, muchas cosas. En eso también podemos crecer y consagrar nuestra familia al Señor, pero hay un diseño original, el cual nunca debemos perder de vista, hermanos, y al cual deben aspirar nuestros jóvenes, deben aspirar nuestros niños, el modelo cual debemos enseñar en la iglesia del Señor, para que así podamos consagrar como familia. Un hombre y una mujer piadosos y consagrados buscarán consagrar su familia conforme al modelo bíblico. ¿Y qué es conforme al modelo bíblico? No vamos a entrar aquí en detalles porque sería hablar muchas cosas, hermano. Entonces les recomiendo, hay una serie que está dando el hermano Pablo David los domingos. Ella lleva varios domingos sobre la familia y pueden ver más sobre estos asuntos. Pero así resumiendo, hermanos, ¿qué es esto del diseño de Dios? Los deberes, hermanos, que tenemos, tanto hombres como mujeres en el hogar. Eso debe ser conforme a la palabra de Dios. Los roles del hombre y la mujer en el hogar deben ser también conforme a la palabra de Dios. Eh, para consagrar la familia, hermanos, no solamente necesitamos los roles y el modelo bíblico para el varón y la mujer, que los cuales no podemos entrar hoy en detalle. También hemos volver a ciertas prácticas, hermanos, que ayudan a nuestra familia en crecer esa consagración, porque, hermanos, si no somos intencionales, la familia no se va a consagrar. La familia no se consagra simplemente porque seamos cristianos y nos congreguemos un domingo y oremos en el almuerzo, la cena y el desayuno. No, la familia tampoco se va a consagrar si yo solamente oro en privado, mi esposo ora en privado y mis hijos buscan orar en privado. No solamente es eso, solo en lo individual, esa es la base. Pero también debemos llevar a nuestra familia a la oración en unidad como familia. Y es donde debemos restaurar el altar familiar. Es un altar familiar, es un altar de consagración para la familia. Cantar a Dios juntos, orar juntos, leer y meditar la palabra juntos, es algo que una familia consagrada al Señor debe hacer, o debe empezar a hacer si quiere consagrarse para Él. Como decía nuestro hermano Jonathan Edwards, toda familia cristiana debe ser una iglesia pequeña, consagrada a Cristo y plenamente influenciada y gobernada por sus leyes. Hermanos, si nuestra casa debe ser una iglesia pequeña, ahí debe haber un altar familiar.
Así como cuando nos reunimos como iglesia, cantamos, oramos, estudiamos la palabra, así también debe ser nuestra casa, no en la misma medida, pero en cierta medida también, hermanos. Que no vamos a poner cuánto debería durar, cómo debería ser, porque eso según cada familia o qué día debería ser. Pero sí debería haber estos ingredientes. Muchas veces, hermanos, nuestros hijos no saben estar en la reunión, no son apáticos a cantar, no se quedan quietos cuando se estudia la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestros hogares nunca lo hacen. Nunca están estudiando la palabra, nunca están escuchando, nunca están viendo, nunca están cantando alabanzas, nunca ven a sus padres orar ni son animados a orar por sus padres. Entonces, eso trae problemas al hogar, hermanos. Trae falta de consagración, trae falta de una vida espiritual real que se manifieste en el hogar y que pueda influenciar en la esposa, en el esposo, en los hijos. Esta práctica, hermanos, ayuda al esposo a tomar su lugar como sacerdote, ayuda a tomar la esposa su lugar como ayuda y ayuda a tomar a los hijos ese ejemplo de los padres, vívido desde pequeños. Yo he conocido familias, hermanos, que se consagraron al Señor sus padres y ellos ya son hoy en día personas de 80 años, de 70 años, hermanos, y el altar familiar marcó sus vidas. La piedad de sus padres marcó sus vidas. Y ellos también entonces se convirtieron en personas consagradas, hermanos, que hasta el día de hoy sirven al Señor. No menosprecie la influencia que tiene como sacerdote de su hogar, hombre. No menosprecie la influencia que tiene mujer como aquella que enseña a sus hijos en el hogar, que los instruye, que les inspira, que los influencia. Es importante, hermanos, para la consagración de nuestras familias. Hay hijos, y como también decía nuestro hermano Jonathan Edwards, la iglesia, la casa o el hogar no solamente debe ser una pequeña iglesia, sino que debe estar enteramente, plenamente influenciada por la palabra de Dios y gobernada por sus leyes. ¿Esto qué significa, hermanos? Significa que los hijos deben ser corregidos conforme a las escrituras. Tú quieres una familia consagrada, corrige a tus hijos. Corrige a tus hijos, hermano. Instruye a tus hijos. Porque tú no puedes corregir si no instruyes. Corrección sin instrucción, hermanos, no sirve para nada, porque el niño no entiende ni siquiera por qué lo está disciplinando. Miren lo que decía el Señor acerca de Abraham en Génesis 18:19. Porque yo sé que él mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces el Señor sabía que Abraham iba a enseñar, instruir a sus hijos y a su familia, a su casa, cómo debían andar, hermano, en justicia y juicio. Si nosotros no instruimos, las promesas del Señor no van a alcanzar nuestras familias. Si nosotros no llevamos a nuestros hijos a Dios, ¿quién los va a llevar, hermanos? Fue nuestro trabajo del maestro dominical, no es trabajo de los hermanos que enseñan en la iglesia, no es trabajo de las hermanas que de repente puedan llevar con los niños, es trabajo de los padres. Los padres tienen que instruir a sus hijos, como dice Deuteronomio 6, versículo 6 en adelante. De día, de noche, al acostarse, al levantarse, debemos consagrar nuestra familia por medio de estarlos exponiendo continuamente a la oración y a la palabra de Dios. Y así nuestras familias van a crecer en una consagración sana y separada de las diferentes familias que se ven por ahí en el mundo. Nosotros necesitan vigilancia y necesitan guía, educación, necesitan guía y vigilancia en su educación, en sus hábitos, en nuestro modo de vida como familia. ¿Cómo tú estás viendo a tus hijos a vivir? ¿Tú estás viendo a tu hijo que, como dicen mucho por ahí, que estudie para ser alguien en la vida? Porque al final no es nadie. No somos nadie si no tenemos un título, así piensan muchos, hermano. Y a veces nosotros transmitimos ese modo de pensar mundano a nuestros hijos. Cómo tú vives, cómo tú gastas tu dinero, cómo es el estilo de vida, hermano, un estilo de humildad, un estilo de sencillez, un estilo de buscar al Señor. ¿Cómo es tu estilo de vida? Eso va a afectar a tu familia, si es tu familia consagrada o no. Familias que viven más para sus empresas, para sus finanzas, para muchas cosas, son familias que le va a costar crecer en la consagración. Familias que viven para el entretenimiento, para los viajes, para las vanidades, son familias que le va a costar consagrarse para el Señor. ¿Cómo tú estás enseñando a vivir a tu familia? ¿Cómo estás enseñando a vivir a tu familia? ¿Como derrochadores? ¿Como gente generosa? ¿Como gente consagrada? ¿Cómo estás, hermanos? Porque todo eso afecta a la familia, hermanos. ¿Cómo tú vives? ¿Cómo tú enseñas a tu familia a vivir? ¿Para el Señor o para las cosas de este mundo? Eso hace la diferencia en la consagración, hermanos.
Y eso hace gran diferencia. Porque hay gente que es consagrada en lo individual, pero en su familia no logra transmitir eso. Y llevar a su familia a esa consagración. Entonces, una familia que tenga cimientos correctos, hermanos, y estos cimientos sean firmes y robustos, difícilmente caerá, hermanos, y será edificada en el Señor. Pero no solamente estamos ser edificados en lo individual o como familias, también hacemos una consagración, hermanos, como quienes son miembros de la iglesia del Señor. Y esta es la tercera esfera de la que vamos a hablar. A veces, hermanos, nos es fácil enfocarnos en nuestra vida espiritual privada y familiar, pero nos cuesta congregarnos y servir al Señor en medio de su pueblo. Por ejemplo, hermanos, en asistir, hermanos, el pueblo de Dios debe consagrarse, debe entregarse en asistir, hermanos, a aquellas convocaciones que hace el pueblo de Dios. Las reuniones, hermanos, de estudio de la palabra, oración, ayunos, campamentos, todas esas convocatorias, hermanos, que hacen los santos, no deberíamos menospreciarlas nunca. Debemos hacer todo lo posible siempre por estar ahí, hermanos. Como miembros de la iglesia tenemos el deber, hermanos, de participar de esas reuniones, no solo como oyentes, sino como cada uno según el don que tenga, obviamente. Eso es parte, hermanos, de nuestro crecimiento como iglesia. Iglesia, hermanos, que solamente son de asistentes, son iglesias que no se consagran, que no crecen, que no maduran. Mientras que, hermanos, miembros de iglesias que tengan claridad en cuanto a qué los llamó Dios como pueblo, son hermanos que pueden crecer en medio de la iglesia y una iglesia que puede madurar y ayudar a otras iglesias, servir al Señor en su localidad siendo luz como un candelero, servir en su comunidad, predicar el evangelio, discipular a otros. Entonces es importante esto de asistir, hermanos, a estas reuniones para fortalecer la iglesia. Porque, hermanos, en esta reunión también nosotros somos fortalecidos. En Hechos 2:42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y las oraciones. Esto resume las reuniones principales y básicas de la iglesia, hermanos, en las cuales siempre debemos estar perseverando. La iglesia desde el principio siempre perseveró en estas cosas. Y si nosotros seguimos leyendo Hechos de los Apóstoles, esta perseverancia de la iglesia en esto llevó a que Dios manifestara maravillas, milagros, que la iglesia tuviera favor con todo el pueblo y muchos vinieran a la vida eterna. Hermanos, necesitamos consagrarnos, necesitamos ocuparnos en el llamado que Dios nos ha hecho como pueblo de Él. En Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día está cerca. Hermanos, el tiempo de pandemia se ha prestado para muchas cosas. Muchos hermanos ni siquiera pudieron hacerlo de manera virtual, se están congregando. Yo conozco congregaciones, hermanos, que eran de casi 100 miembros, donde ahora se están reuniendo 8 personas de manera virtual. Terrible, hermanos. Las iglesias están a punto de desaparecer. Nosotros no debemos menospreciar las reuniones, hermanos. Así sean de manera virtual por este tiempo. Debemos asistir, debemos apoyar, debemos participar. Porque vamos a ser edificados, hermanos. En medio de la comunión del cuerpo de Cristo, hermanos, nosotros vamos a recibir gracia del Señor. Somos edificados por medio de otros. En la comunión del cuerpo de Cristo somos corregidos y disciplinados, hermanos. Porque uno solo fácilmente hace lo que bien le parece a sus ojos. Pero en la comunión del cuerpo somos equilibrados, somos corregidos, somos restringidos. La comunión del cuerpo nos ayuda, hermanos, en nuestra consagración. La comunión del cuerpo nos ayuda a amar a otros, nos enseña a amar a otros y a servir a otros con los dones que Dios nos ha dado. En la comunión del cuerpo no solo se nos da, hermanos, también se nos da amigos y compañeros. En la comunión del cuerpo Dios edifica su iglesia, hermanos. Él así lo ha mandado, él así lo diseñó. No fuimos diseñados como células individuales, fuimos diseñados como ahora recordábamos en el pan y el vino también, como un solo cuerpo, cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es edificado como cuerpo, hermanos, como cuerpo. En Eclesiastés 4:9 dice acerca de este compañerismo cristiano, o podemos tomarlo para el compañerismo cristiano. Mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayera el uno, levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Qué interesante todas estas palabras de Eclesiastés que nos hablan de aquel compañerismo, de la amistad.
Hermanos, ¿tú tienes amistad con los demás miembros en la congregación de los santos? ¿O solamente los ves ahí el domingo, los saludas, ora por cámara y ni los conoces? Hermanos, para tener compañerismo cristiano tenemos que invertir tiempo, tenemos que dejar la comodidad a veces tenemos que visitar personas, tenemos que agarrar el teléfono y llamar, agarrar y escribir, estar pendiente, hermanos, y eso nos ayuda a crecer en el compañerismo con otros, porque no fuimos solamente llamados, hermanos, a asistir a las reuniones y estar ahí todos juntos, sino a tener compañerismo con aquellos que nos juntamos. Y eso, hermano, nos va a ayudar en la consagración como el cuerpo de Cristo, va a ayudarnos en esa cohesión como cuerpo, esas coyunturas espirituales que se ayudan mutuamente, que se reflejan mutuamente, y dando así cada uno ayudando al crecimiento de unos y de los otros conforme los dones que Dios ha dado cada uno, la expresión de su gracia, la expresión que da en cada persona. Entonces, hermanos, tenemos que congregarnos como iglesia, congreguémonos, busquemos al Señor juntos, edifiquémonos juntos, recibamos la corrección de los hermanos, busquemos compañerismo, porque esto nos va a ayudar a consagrarnos como cuerpo de Cristo, a tener un solo pensar, una sola mente, un solo ánimo, a tener un solo servicio como cuerpo, un solo servicio para el Señor, una sola voz ante el mundo que nos ve, hermanos, para proclamarles a Jesucristo. Entonces, busquemos estas cosas, hermanos, sirviendo, dando, porque el cristiano, hermanos, no solamente como iglesia crecemos en la consagración como miembro del cuerpo de Cristo, reuniéndonos y teniendo ese compañerismo, sino también sirviéndonos unos a los otros y dando, aportando económicamente para las necesidades de los hermanos que tienen necesidad, para los que están a tiempo completo, para la obra del ministerio, para los que son enviados por medio del Señor a otros lugares. Hermanos, todo eso nos ayuda a crecer como una iglesia consagrada al Señor. Son parte de los ingredientes de una iglesia que va a madurar y va a crecer y va a poder servir al Señor. Todas estas cosas. Pero bueno, no podemos entrar en detalle en todos estos asuntos, así que vamos a continuar por causa del tiempo, hermanos. Entonces, también está, por último, queremos hablar de las consagraciones en el servicio, hermanos. Dios no solo quiere que seamos piadosos en lo individual, conforme al diseño en lo familiar y comprometidos con su iglesia en cuanto a las necesidades y las reuniones que en ella hay. Dios nos quiere hacer parte, hermanos, partícipes de la edificación que Él está haciendo en medio de su cuerpo. Y lo que dice Efesios 4:11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros para que ellos hagan toda la obra del ministerio. Dice ahí, ¿no? ¿Verdad que no? El versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos, preparar a los santos, equiparlos, completarlos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, como cristianos, como iglesia nos reunimos, pero hermanos, nosotros nos reunimos y somos preparados, somos consagrados, somos edificados. ¿Para qué? Para que nosotros seamos parte de la obra del ministerio, la obra que Dios está haciendo a través del cuerpo de Cristo y en el cuerpo de Cristo. Luego continúa, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ya alcanzamos eso, hermanos? ¿Ya alcanzó la medida de la plenitud de Cristo? Yo no. Por eso necesito seguirme congregándome, pero también necesito servir. Necesito ser parte de aquello que Dios me ha llamado a hacer, la edificación del cuerpo de Cristo. Es algo que necesitamos todos, hermanos. Todos, ninguno aquí tiene el ministerio, hermanos, de ocupar una silla en vano o aquí un espacio frente a la cama en vano en el medio del cuerpo de Cristo. Es un llamamiento. Dios nos llama a tener comunión con Él. Nos llama a tener familias conforme a su diseño. Nos llamó a congregarnos como cuerpo de Cristo y servir en las necesidades de la obra. Pero hermanos, también el Señor nos llamó a servirle, hermanos. Porque todos hemos recibido dones, todos hemos recibido de parte del Señor. Por eso en 1 Pedro 2:4 dice, acercándoos a Él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. La iglesia se edifica sobre la revelación del Hijo de Dios, de quién es Jesucristo. ¿Pero para qué? Para que vosotros, bueno, yo agrego ahí para, dice vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Listo? En Cristo somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Pero para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces hemos sido
puestos en Jesucristo. Éramos piedras muertas, que por medio de la revelación del Hijo de Dios, ahora somos piedras vivas, pero somos piedras vivas para una obra, la edificación de una casa espiritual y un sacerdocio santo espiritual que es llamado a ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Entonces tenemos un trabajo en el cual participar como miembros del cuerpo de Cristo, en el cual debemos consagrarnos para servir en ello. En Mateo 25, 14 al 30 nos hablan las palabras de los talentos. Que a uno se le dio 5 talentos, a otros 2 talentos y a uno 1 talento. Si las minas hablaban, como lo explicaba nuestro hermano en el campamento, sobre aquellas cosas que hemos sido todos los cristianos en común, aquellas cosas que pertenecen a la vida y la piedad que los cristianos hemos recibido, el mismo Espíritu Santo, la misma fe, el mismo bautismo, la misma palabra de Dios, los mismos medios de gracia para acercarnos a Dios. Si esto nos habla de las minas, los talentos nos habla de los dones, hermanos, que hemos recibido en diferente medida y cantidad, pero que todos hemos recibido, así sea un don, hermano. Algunos recibieron 5, otros 2, pero mínimo hemos recibido un don para servir al Señor, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, a todos nos dio por igual medida, hermanos, pero a cada uno, según la medida de la gracia que Dios le ha dado, tiene que poner eso a servicio del Señor, porque los que recibieron 5 y 2, que llevaron esos dones a fructificar en el Señor Jesucristo, llevaron esos talentos para recibir más para el Señor, fueron recompensados. Pero el culto del talento, igual que 10 minas, recibió disciplina y castigo. ¿Tú qué quieres recibir del Señor? No seas negligente en el don que Dios te ha dado. Conságrate al Señor y sírvele con lo poco o lo mucho que hayas recibido. Y se te añadirá más. Pero como también dice la palabra, al que tiene, no dio más, parafraseándolo, aún lo que tiene le será quitado. Entonces es un asunto serio, hermano. Esto es una cosa opcional. Muchos cristianos van a ir delante del Señor sin haber servido. Y eso va a ser muy triste. Pero vamos a consagrarnos en el servicio al Señor. Tenemos el deber, hermanos, de conocer estos dones. ¿Y dónde hemos conocido estos dones? En la comunión del cuerpo de Cristo, la manera más fácil de llegar a conocer. Porque podemos servir a otros. También tenemos el deber, no solamente de conocer qué dones tenemos, tenemos el deber de desarrollar estos dones en la medida que podamos y el Señor nos permite y capacite. Porque muchas veces tenemos los dones, pero esos dones que recibimos a veces no están pulidos. Hay que hacer trabajados por el Señor en nosotros. Hay que ser perfeccionados por la comunión con los santos, por la palabra de Dios, por una consagración personal y familiar y eclesial en medio de la iglesia del Señor. Y entonces nuestros dones están perfeccionados para un servicio en el cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces, eso es importante. Entonces, no solamente debemos conocerlos y desarrollarlos. No lo conozcamos, estamos desarrollando, también tenemos que ponerlos al servicio del pueblo de Dios. Como dice 1 Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, o sea, sirve, según el don que tenga, hermanos, ministre o sirva conforme al poder que Dios. Su gloria conforme a las palabras de Dios, conforme al poder de Dios, según el don que hayamos recibido, como también habla Pablo en Romanos 12, versículo 4 en adelante, que él habla que también el que dé da con liberalidad, el que hace misericordia lo haga también. Entonces, cada uno según el llamado que Dios ha dado, hermanos. El ministerio es para honrar a Dios. Si nos consagramos, hermanos, nuestras intenciones tienen que ser claras, tienen que ser consagradas, no solamente consagrar nuestro don, es también consagrar nuestro corazón para servirle. Porque intenciones equivocadas con un servicio generan grandes problemas. David quería llevar el arca a Jerusalén, eso era bueno, era un servicio para el Señor, pero no lo hizo conforme a la palabra de Dios. También Saúl tenía buenas intenciones cuando quiso sacrificar para que el pueblo no se fuera, los soldados, no se, porque se estaban yendo los soldados, no, él tenía miedo que se fueran todos. Tenía una buena intención, ganar la batalla para el Señor, pero sacrificó al Señor y el Señor había mandado que le esperara al profeta Samuel.
Entonces tuvo una buena intención, pero su corazón no estaba consagrado al Señor conforme el mandato del Señor. Entonces su servicio le fue para mal, para castigo, para disciplina. Debemos consagrar nuestro corazón al Señor, hacerlo para la gloria de Dios, conforme a la palabra de Dios, para el Señor, conforme el poder y don que Dios da. Es parte de la consagración del ministerio. Ahora, estos versos que hemos leído, seguramente lo hemos leído muchas veces, hermanos. Todo de Efesios, de Pedro, de Romanos 12. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué muchos cristianos no están consagrados al Señor en el servicio? Porque muchos cristianos están sucios, hermanos. Y el pecado no los deja consagrarse. Porque, hermanos, el servicio del ministerio depende primeramente, hacíamos él por un orden de base. La base de todo, como veíamos, la consagración individual. Si no hay consagración individual, si no hay santidad, si no me aparto para el Señor individualmente, nunca podré servir al Señor, ni siendo soltero. Pero si tengo también familia, no solamente en lo individual, también mi familia debe ser consagrada al Señor para servirle. Debo estar en comunión con el cuerpo de Cristo, estar consagrado en las cosas que son de la iglesia, del pueblo de Dios, en la comunión del cuerpo de Cristo, estar entregado a las reuniones, a las necesidades del pueblo de Dios. Y entonces también podré servirle. O también dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para unos usos honrosos y otros para usos viles. ¿Qué instrumento quieres ser tú, hermano? ¿Para uso honroso o para instrumento para un uso vil? Porque en la casa de Dios hay muchos instrumentos, muchos dones, pero a veces nosotros no nos limpiamos. Entonces no somos limpios para el servicio del Señor. Por eso Pablo luego le dice a él que tiene que limpiarse, que si limpiara estas cosas, dice en el versículo siguiente, podrá ser útil para toda buena obra al Señor. Podemos limpiarnos, nos limpiamos de la inmundicia, nos limpiamos del pecado, nos limpiamos nuestro corazón de las intenciones equivocadas, podremos consagrarnos para un servicio al Señor. Debemos ser íntegros, debemos limpiarnos, debemos estar apartados, debemos madurar para este servicio. Debemos capacitarnos, hermanos. Debemos pagar el precio. Hermanos, ser cristianos de oración, de la palabra, comprometidos con la iglesia y ponernos al servicio de Dios, nos debe llevar a dejar muchas cosas de lado. Como decía el reverendo James Snyder, hay algo más en la vida cristiana que solamente ser salvo del pasado y de los pecados cometidos. Hay algo más en la vida cristiana que pasar un tiempo agradable en el camino al cielo. Y eso más que hay, hermanos, es una consagración al Señor, una entrega mayor, hermanos. No podemos estar satisfechos, hermanos. Debemos hacer como Pablo dijo a Timoteo: aviva el don de Dios que hay en ti. Aviva, hermanos, nosotros debemos ser sacudidos por el Señor, sacudidos de las sillas en las que estamos sentados, sacudidos de la pereza, hermanos. Congregarnos, limpiarnos de todo aquello que nos aleja del Señor. Dejar que nos pula nuestro carácter, dejar que nos pula nuestros dones para servirle. Y entonces, hermanos, debemos servirle con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todas nuestras almas, servirle con todos nuestros bienes, servirle en espíritu y en verdad. Y todo esto, hermanos, es imposible. Este nivel de consagración, si primeramente no nos consagramos en lo personal. Debemos entregarnos enteramente al Señor. Todo esto es interdependiente, hermanos. Y con eso quiero terminar. Debemos consagrarnos enteramente al Señor, hermanos. Aquí, pues, intenté resumir esta carga en estas 4 áreas, hermanos. Hay tantas cosas que tenemos que crecer. Aquí vimos todo como por vuelo de pájaro, vimos bastantes áreas. No podemos profundizar bastante en la mayoría. Profundizamos en la que creo que es la base de todo, que es la consagración individual, sin lo cual no existe nada de lo demás, hermanos. Entonces, hermanos, comencemos este año y sigamos este año, no con buenas intenciones apenas, hermanos, sino como fue nuestro hermano, no conformándonos solamente con ser salvos, perdonados, y ni siquiera solamente con congregarnos. Busquemos un nivel más profundo de consagración. Hagamos votos al Señor, ayunemos, busquémosle, reunámonos, exhortémonos unos a otros a orar juntos, a estudiar la palabra juntos. Las oportunidades que haya para capacitarnos en su palabra, aprovechémoslas.
Aprovechemos todo lo que el Señor nos da, hermanos, de regalo, los hombres que Dios nos da, las mujeres que Dios nos da. Aprendamos, pasemos tiempo a los pies del Señor y los tiempos de otros hombres que ya han pagado el precio, para aprender también nosotros de ellos. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude, hermanos, a todos nosotros. Esta palabra primeramente es para mí y espero también pueda ser útil a mis hermanos para crecer en el Señor. Damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra, la cual nos desafía, Señor, a tener un mayor nivel de intimidad contigo, un nivel mayor de entrega, Señor, un nivel mayor de separación de las cosas que tú aborreces, para entregarnos enteramente a ti, en lo individual, en lo familiar, en la iglesia y en el servicio. Ayúdanos a perseverar en las cosas esenciales e importantes, y no solamente a conformarnos con ellas, sino a crecer a lo más profundo, porque tú nos has dado una vida eterna, Señor, una vida de la cual apenas hemos empezado a meter los pies, Señor, en medio de este gran vasto océano de bendición que nos ha dado por medio de tu Hijo Jesucristo. A ti sea la gloria por siempre, Señor, en medio de tu pueblo, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanitos.